vamos a ver qué es un mapa funcional y un análisis didáctico. El mapa funcional es la representación gráfica del conjunto estructurado de las funciones que se requieren para alcanzar los resultados previstos y se representan en una función global denominada propósito principal. El mapa funcional se obtiene por la aplicación sistemática del análisis funcional, que consiste en la descomposición sucesiva de funciones. En el ámbito de la educación, se utiliza como una herramienta en el área curricular para obtener competencias y un perfil académico que se desea desarrollar a lo largo de un proceso de formación continua. Es por ello que se ve reflejado en los planes de estudio. El mapa funcional cuenta con una serie de principios para su elaboración. El punto de partida para el desarrollo del mapa funcional es el establecimiento del propósito principal. Para expresar el propósito principal, se debe de considerar el resultado de la actividad laboral global de la organización. Utilizar una frase breve que refiere la acción, el objeto de la acción y la condición. Evitar referirlo como la misión de la organización. El segundo principio, relación, causa-consecuencia. La descomposición de una función laboral en otras funciones se hará con base de la relación técnica de causa-consecuencia de la actividad laboral. La relación causa-consecuencia se deberá mantener en todas las descomposiciones de las funciones laborales. Este principio se aplica a partir de la descomposición del propósito principal, que en primera instancia se identifica como consecuencia de sus funciones ya descompuestas. En este caso, las funciones descompuestas son las causas del propósito principal. Al continuar la aplicación de este principio, la función causa que se obtiene en una primera descomposición se convierte en funciones consecuencias para su propia descomposición, y así sucesivamente. El tercer principio, no deben aparecer funciones repetidas. En el mapa funcional no deben aparecer funciones repetidas debido a que es de hecho la representación del sistema de actividades que se realizan para el logro del propósito principal establecido. La aplicación de este principio lleva a las funciones laborales descompuestas sean excluyentes entre sí. El cuarto principio, identificación de los elementos de competencia. El desarrollo del mapa funcional concluye cuando se identifican las funciones realizables por una persona, aunque trabaje en equipo o dichas funciones se les denomina elemento de competencia. Con los elementos de competencia se estructura el perfil de la calificación laboral. Para que esto quede más claro, veamos un ejemplo. A continuación pasaremos a explicar un ejemplo sobre el mapa funcional tomando en cuenta la licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Diseño Curricular. Para la realización del mapa funcional daremos paso al ejemplo de las funciones laborales que debe poseer un experto en diseño curricular. Como primer principio para su elaboración, el partir de un propósito principal. En este caso, nuestro propósito principal es formar a un licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Diseño Curricular. Posterior al propósito principal, ordenamos, ya sea de manera horizontal o vertical, las funciones claves o desempeños generales. En este caso, las funciones claves están colocadas de manera vertical. Recordemos que cada función debe utilizar una frase breve que refiera la acción, el objeto de la acción y la condición. En este caso, como función clave, tenemos el diseñar proyectos educativos y la subfunción o elementos de competencia es el orientar los diversos proyectos educacionales a la investigación-acción. Luego, aplicar procedimientos de implementación curricular en educación superior en el asesoramiento y orientación a los equipos académicos, directivos superiores e intermedios. Y como último elemento de competencia, el aplicar de manera adecuada metodologías, estrategias y técnicas de evaluación de los aprendizajes técnicos orientados al logro de competencia.
De cada función clave se desglosan de manera horizontal las subfunciones o competencias específicas. Tomemos en cuenta que todas las descomposiciones de las funciones laborales deben tener relación causa-consecuencia. Ninguna de las funciones deben ser repetidas, porque el objetivo es identificar los elementos de competencia que son los que definen el perfil profesional. Como segundo desempeño general está el diseñar programas formativos basados en competencia. Como elementos de competencia tenemos el desarrollar la información de los componentes formativos, el estructurar el programa formativo en un esquema modular de acuerdo con los componentes. Y por último, diseñar módulos formativos basados en competencia. Como tercera función clave o desempeño general está el coordinar y supervisar los proyectos, eventos técnicos, académicos, talleres, seminarios, cursos sobre diseño curricular. Como elementos de competencia, analizar el entorno para prever los éxitos y fracasos en la ejecución de los programas y proyectos. Luego, el planificar u organizar los elementos intervinientes para ejecución de planes y proyectos. Y dirigir la realización de proyectos, eventos técnicos, académicos, talleres, seminarios sobre cursos de diseño curricular. Y como última unidad de competencia o desempeño general está el diagnosticar problemas y necesidades, con el objeto de explorar la realidad para determinar el contexto y situación existente en las diferentes fuentes curriculares. Como elementos de competencia está el modelar el currículo, el cual explicita el criterio de sociedad y el tipo de currículum y su enfoque. Luego le sigue la estructuración curricular y organización para la puesta en práctica. Y de último, diseñar la evaluación curricular en todos los niveles y para todos los componentes del proyecto curricular. Luego de realizado el mapa funcional, se da paso al análisis didáctico, el cual veremos a continuación. El análisis didáctico lo entenderemos como la reflexión, articulando y relacionándolo con lo pedagógico y lo educativo. Por tanto, el análisis didáctico es una herramienta que facilita la comprensión e interpretación de los materiales curriculares entre los que se encuentran los programas de estudio. Para poder realizar un análisis didáctico es necesario poner en evidencia los elementos estructurales y centrales del proceso de enseñanza que se reflejan en los materiales curriculares. Las partes del proceso de enseñanza son concepto, procedimiento, relación sujeto-contexto. Se debe hacer un análisis del programa o diseño del módulo, asignatura o taller que se pretende desarrollar. Los conceptos claves se visualizan haciendo la siguiente interrogante. ¿Qué ideas principales están presentes en la propuesta curricular que se analiza? Para dar respuesta a estas interrogantes se deben de apoyar en los objetivos y competencias, nombre de las unidades o módulos del temario o contenidos temáticos. Seguidamente se identifican los conceptos principales, esenciales y expresarlos en término, palabra o etiqueta. Para detectar los procedimientos o habilidades que el estudiante tiene que desarrollar, partimos de los conceptos claves, que se deben de responder a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el procedimiento o habilidad general disciplinaria? Es decir, ¿qué debe hacer el estudiante al finalizar el curso o módulo? ¿Cuáles son los pasos procedimentales o habilidades específicas propuestas en el material que se analiza? ¿Cuál es el desempeño que deben demostrar los estudiantes teniendo como referente la disciplina? Para ser comprensibles, los procedimientos y habilidades se deben de redactar con un verbo y un concepto clave. Es importante que los verbos resalten el saber. Los procedimientos o habilidades deben de reflejar un análisis de programa o diseño de la asignatura, módulo o taller a desarrollar, es decir, los objetivos, propósitos o metas de aprendizajes esperados. La identificación del sujeto será al responder las siguientes interrogantes. ¿A quién está dirigido?
¿En qué medio se desenvuelve o se desenvolverán durante su ejercicio profesional? ¿Qué desafíos éticos, sociales o ambientales están relacionados? Para poder dar a conocer la respuesta a estas interrogantes, es recomendable apoyarse del análisis del programa de asignatura o currículo, específicamente los apartados de prerequisitos, conocimientos, actitudes y los valores previos. Para finalizar, se debe de cuestionar ¿qué actitudes son ideales a desarrollar? Para identificar el contexto o campo de aplicación del aprendizaje, se tiene que hacer la siguiente interrogante. ¿Cuál es el campo de aplicación o situación donde se pone en práctica o aplica el aprendizaje esperado? Es decir, ¿dónde se puede aplicar lo aprendido? Para tener una mayor comprensión, veamos un ejemplo. Posterior a la realización del mapa funcional, se da la ejecución del análisis didáctico. Este será enfocado en la licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en diseño curricular. Los conocimientos teóricos y prácticos, junto con los procesos de análisis didáctico y unidades didácticas, constituye uno de los fundamentos conceptuales, procedimentales y actitudinales más importantes en las competencias profesionales. Ahora bien, del mapa funcional vamos a extraer los desempeños generales o también llamados unidades de competencia. A partir de estos conocimientos, mencionamos qué habilidades debe poseer el perfil del diseñador curricular. Los conocimientos, las habilidades, las actitudes, los valores, las herramientas y manejo de equipo, así como las normas de seguridad. Por ejemplo, en cuanto al conocimiento, encontramos lo que son los estudios de factibilidad. En habilidades, la sensibilización social. En las actitudes y valores, encontramos lo que es la comunicación, mientras que en las herramientas y manejo de equipo, encontramos lo que es la computación, diseño gráfico. Y para finalizar, las normas de seguridad, que sería información confidencial, transparencia en recursos y datos, esto referente a la ética profesional. Cuando ejecutamos ese cuadro, posteriormente vamos a proseguir a realizar el análisis didáctico, específicamente de alguna materia. El análisis didáctico se realiza por cada asignatura. En este caso se retoma una o dos funciones plasmadas en el mapa funcional. Podemos identificar las generalidades de este instrumento, mencionando el tipo de competencia, el nombre de la competencia genérica y el nombre tentativo de la asignatura o módulo. En este caso, proyecto curricular basado en competencia, para lo cual se identifica una serie de criterios. Estos criterios son de desempeño. También se menciona lo que es el equipo, las herramientas, los materiales, la información y las relaciones de cooperación. Todo esto lo retomamos del mapa funcional y del cuadro anterior. Así identificamos en el criterio 1, diseña diferentes proyectos educativos aplicando de manera adecuada metodologías, estrategias y técnicas de evaluación de los aprendizajes orientado al logro de las competencias. Para ello, se utilizará computadora y como herramienta la metodología DACUM. Los materiales serán los formatos de planificación. En cuanto a información, los planes estratégicos, y en cuanto a relación de cooperación, será con el personal a su cargo. Luego encontramos lo que son los ejes curriculares. Para ello se mencionan lo que son las habilidades de desempeño, las actitudes y los conocimientos. Por ejemplo, demuestra capacidad de análisis, planificación y ejecución de proyectos. Para ello, la actitud que debe poseer es el trabajo en equipo. Y en cuanto a los conocimientos, la coordinación y supervisión de proyectos educativos. También se realiza una identificación de problemas y qué grado de complejidad poseen estos.
De esta manera, se va realizando el análisis didáctico de cada asignatura hasta formar la malla curricular.